Natalia Pérez Aldana, del Tecnólogo en Producción Agropecuaria, ficha 180-5907 del Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Guaviare. En esta ocasión les vengo a hablar sobre un tema muy importante que es la manipulación de los alimentos. Espero me acompañen hasta el final del video y lo pongan en práctica en sus casas. Vamos a tocar temas como qué es un manipulador de alimentos, cuáles son los requisitos, qué son las BPM, cuáles son las prácticas de higiene, las medidas de protección, la vestimenta para un manipulador de alimentos y cuáles son los planes de residuo. ¿Qué es un manipulador de alimentos? Un manipulador de alimentos es toda persona que está en contacto directo con los alimentos, en cualquier fase de la cadena alimentaria, ya sea en su preparación, en su fabricación, en su almacenamiento, en su distribución, en su venta o en el suministro. Los requisitos básicos para un manipulador de alimentos. La empresa debe garantizar que todo manipulador de alimento tenga un curso donde lo certifique como manipulador. Según la Organización Mundial de la Salud, ha establecido que la formación dirigida a manipuladores de alimentos es una de las herramientas más eficaces para prevenir enfermedades alimentarias. Todo manipulador de alimentos debe tener muy claro lo que es contaminación alimentaria. La contaminación alimentaria es cuando un alimento presenta agentes contaminantes, ya sean físicos, químicos, biológicos, y que pueden afectar la salud del consumidor. También debe tener claro qué es higiene alimentaria. Se puede definir como un conjunto de acciones preventivas para garantizar la inocuidad del alimento, desde que se produce hasta que se consume. La inocuidad de un alimento es tener un producto sano, libre de agentes contaminantes. Y una buena higiene alimentaria garantiza beneficios tanto a la empresa como al consumidor y además evita sanciones por parte de autoridades sanitarias. También debe tener un certificado médico. Este certificado médico lo acredita como que está en buenas condiciones para elaborar. También le hacen unos análisis como frotis de garganta, frotis de uña, en fin, hay varios exámenes. Lo que certifica es que está en buena condición para manipular los alimentos. Todo el manipulador de alimentos debe tener esa formación, ya que él debe conocer los riesgos que puede ocasionar, ya que nosotros por naturaleza somos transmisores de agentes contaminantes, por eso debemos tener una buena higiene y así minimizar al máximo los riesgos sanitarios. Hay riesgos como intoxicación alimentaria, reacciones alérgicas, en fin. El objetivo siempre es minimizar estos riesgos. La formación no debe limitarse solamente a la higiene personal o a los tipos de contaminación. También debe incluir cómo actuar en caso de estas reacciones alérgicas. Debe incluir planes de control, lectura de etiquetas y unos planes de residuo. Lo importante es que esta formación se realice de una manera continua. ¿Qué obtienes de esta formación? Obtienes un certificado. Este certificado te acredita para cualquier actividad como manipulador de alimentos. ¿Qué son las BPM? Las BPM son las buenas prácticas de manufactura. ¿Qué son las BPM? Son requisitos básicos obligatorios que deben cumplir toda empresa que produce alimentos de manera higiénica. Todo esto es para reducir los riesgos en la salud del consumidor. Cuando yo aplico las BPM, también puedo aplicar el sistema HACCP, o el más conocido como el HACCP, que es el análisis de peligros y puntos críticos de control. Si yo no aplico unas buenas BPM, no puedo aplicar el sistema HACCP. Las BPM también comprenden aspectos como el diseño y la edificación de la fábrica de los alimentos, el mantenimiento tanto de las instalaciones como de los equipos. También comprende los requisitos higiénicos de fábrica.
los planes de saneamiento. Los planes de saneamiento componen la estructura fundamental de la fábrica. También comprende aspectos como almacenamiento, transporte y distribución. Todo esto son factores fundamentales para las buenas prácticas. Las prácticas de higiene. Cuando usted va a contratar un manipulador de alimentos, también debes ver el perfil del personal. Una buena higiene personal también garantiza una buena inocuidad de los alimentos, ya que el manipulador debe tener las uñas cortas, sin esmalte, y ya que el esmalte es un componente químico y puede sufrir accidentes de caer en el alimento o puede alterar el sabor del alimento. No debe llevar anillos, pulseras, manillas, nada de eso, porque esto también retiene partículas contaminantes. En el caso de las mujeres, no deben llevar aretes, maquillaje, piercings, nada de eso, collares, nada de eso, porque también retienen partículas contaminantes. No se debe fumar en el área de trabajo. No se debe toser, estornudar, hablar cuando usted está manipulando los alimentos. Las medidas de protección. Lo que es la limpieza y desinfección es muy importante en el área de trabajo. Limpieza, estas dos palabras van muy de la mano, ya que limpieza es cuando usted elimina suciedades o las partículas macro, las que usted puede ver como la suciedad, en fin. Y la desinfección es cuando usted elimina microorganismos, cuando usted aplica alguna sustancia, alguna solución, ya sea detergente, yodo o en casos algunos alcohol. Cuando usted aplica detergente debe tener mucho cuidado en la dosificación, ya que si usted aplica grandes cantidades y no se protege las manos, usted cuando aplica harto detergente, usted siente que las manos se le vuelven suaves. Esto le roba lo que es la huella dactilar. Por eso en muchas ocasiones cuando usted va a retirar, la huella el aparatico no le coge la huella. Y esto es por culpa de los detergentes, cuando no utilizas una dosificación adecuada. Cuando usted no realiza una buena limpieza y desinfección, pueden ocurrir los alimentos contaminados. ¿Qué es un alimento contaminado? Es cuando contiene agentes microbianos, agentes contaminantes, y estos pueden causar problemas en la salud. En ocasiones puede aparecer como un cuadro leve o en casos más graves puede producir la muerte del individuo. Otra práctica muy higiénica es el lavado de manos. Esto es una práctica que usted debe hacer a todo momento mientras está en el momento del trabajo. Cuando usted va a cambiar de área de trabajo, debe lavarse las manos. Si usted después de ir al baño, debe lavarse las manos. Si usted está manipulando los alimentos y se toca el cabello, se toca la nariz, los ojos, debe lavarse las manos. ¿Por qué? Porque cuando usted se toca el cabello, la nariz, los ojos, en fin, cualquier parte de su cuerpo, puede estar contaminando los alimentos. El agua también que vayas a utilizar debe ser de calidad potable. Se recomienda realizar pruebas al agua que usted utiliza, ya sea como probar el pH o el nivel de cloro. Es no solo como para prevenir que le sancionen por parte de autoridades sanitarias, sino por higiene. Es recomendable hacerlo. La vestimenta. La vestimenta debe ser de color claro para mirar el nivel de limpieza que usted tiene. El tapabocas es esencial, ya que, aunque usted no debe hablar ni toser, pero guarda todas las gotas salivares o las sustancias de la nariz que pueden contaminar el alimento. El gorro. En el caso de las mujeres, el cabello debe ir recogido dentro del gorro, y para los hombres igualmente, ya que los hombres el pelo es más corto. Si tienen patillas largas también las deben cubrir, o si tienen bigote también deben cubrirlas. El camisón o bata debe ser blanco y no debe ser con botones, debe ser en cremallera. ¿Por qué en botones no? Porque usted está realizando está preparando algún alimento y se le cae un botón entre el alimento. Es muy difícil encontrarlo, entonces para evitar accidentes
es mejor de cremallera. Los guantes. Dependiendo de la actividad que esté realizando, se utilizan los guantes. Por lo menos para cada actividad hay un tipo de guantes, ya sea guantes de plástico, guantes látex o guantes metálicos. Porque para utilizar, por lo menos para cuando se está trabajando con carne, debe utilizar guantes de aluminio para evitar las cortaduras. Cuando estés asando carne no vas a poder utilizar de látex porque puede sufrir quemaduras. En fin, para cada actividad hay un tipo de guantes. Las botas o zapatos deben ser antideslizantes, limpios y cerrados, no se permiten chanclas. En algunas áreas hay que desinfectarlos para poder entrar al área de trabajo. Ya que también, otra recomendación, el alimento que usted está preparando debe conocerlo muy bien. ¿Por qué? Porque hay tres clases de alimentos: los perecederos, los semiperecederos y los no perecederos. Los perecederos son como la carne, la leche, el huevo, el queso, que estos deben mantener una cadena de frío, ya sea para enfriar o para congelar. Si usted compra, por ejemplo, usted compra un queso y demora entre 3, 4 a 5 horas en llegar a su casa, ya le dañó la cadena de frío de ese alimento. Y cuando usted lo va a consumir ya sabe agrio o amargo. Y siempre le echamos la culpa al almacén. Entonces debemos tener precaución en la cadena de frío. Los semiperecederos son lo que son las verduras y las frutas. Estas también tienen un cuidado muy delicado y se debe hacer sistema de rotación. Por ejemplo, usted compra unas frutas y después compras otras. Entonces siempre vas a tratar de utilizar las más antiguas y después las más nuevas. Así hacer un sistema. Los no perecederos son por lo menos los que son más duraderos, como lo son los granos, el arroz, el azúcar. Eso no son muy exigentes en el almacenamiento, pero sí debe tener cuidado para evitar que se descompongan o que tengan presencia de animalitos. Los residuos. Gestión integral de residuos. Los residuos se clasifican en 3, que son los residuos orgánicos, los residuos inorgánicos y los residuos peligrosos. En los orgánicos tenemos los que se descomponen, como los residuos de cocina, cáscara de comida, en fin. Los inorgánicos tenemos los desechos ordinarios, como son los empaques de los chitos, empaquetadura. Algunos son aprovechables, como lo son el plástico o el material de cartón. Y los residuos peligrosos son los residuos biosanitarios, como lo son el tapabocas, los residuos desechables, en fin, todo lo que tenga que ver con más peligro. También por lo menos debes utilizar diferentes tipos de herramientas de acuerdo a la actividad que esté realizando. Por lo menos, más que todo en los cuchillos o en las tablas. Si tú vas a manejar un cuchillo para el pollo, que sea para el pollo. Si tú vas a manejar un cuchillo para el pescado, que sea para el pescado. O si vas a cambiar de actividad, debes desinfectarlo. ¿Por qué? Porque allí si usted utiliza un cuchillo cortó la carne y ese mismo cuchillo vas y cortas el pan, puedes realizar una contaminación cruzada y puedes llegar a ser una enfermedad sanitaria para el que lo consume. Espero haya sido muy útil esta información. Los invito a visitar páginas de referencia como lo es el del INVIMA y espero lo pongan en práctica en sus casas. Muchas gracias.